Buenos días, es un gusto tenerlos a todos ustedes aquí en la Universidad Católica. En esta ocasión que nos convocamos para conversar, reflexionar sobre una temática que a nuestro juicio es muy significativa, que hemos titulado Transformaciones Estratégicas en la Industria Uruguaya, a partir de una publicación, un estudio que hemos realizado en el Instituto de Competitividad, junto con la contadora Primavera Garbarino, el economista y doctor Andrés Jun, y el que habla, Roberto Horta, y un conjunto de colaboradores que tenemos en el Instituto que nos apoyaron también en la realización de este estudio sobre la industria oleaginosa en Uruguay desde un enfoque estratégico, ¿no? Nos parece interesante e importante reflexionar sobre esta temática de las transformaciones estratégicas en la industria en momentos en los cuales el mundo está cambiando notablemente en muchos aspectos, y la industria en particular claramente en un mundo donde la dinámica de los cambios induce a transformaciones muy profundas que tienen que tener en cuenta los países en el desarrollo de sus procesos industriales. A su vez, agradecemos a los tres comentaristas que seguidamente de la presentación que hagamos nosotros nos van a hacer sus reflexiones y comentarios. Y por otro lado, resaltar que esta actividad también la hacemos en este año 2017. El Instituto está cumpliendo 10 años de actividad. El Instituto de Competitividad fue creado en el año 2007 aquí en la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias Empresariales, con el objetivo de generar investigaciones, estudios en temas de competitividad, en temas de estrategia, en temas de desarrollo sectorial, y todo eso lo hemos tratado de ir haciendo a lo largo de estos 10 años, formando incluso redes académicas en el exterior, etc. La dinámica que vamos a desarrollar es que ahora seguidamente los autores vamos a hacer una presentación de las principales ideas conceptos que están en esta publicación y que consideramos que pueden ser útiles para una reflexión. Y a continuación, tres comentaristas nos harán sus apreciaciones, y abriremos finalmente un comentario general, algunas preguntas que quieran hacer los participantes. ¿Cuáles fueron un poco las motivaciones que tuvimos cuando nos pusimos a desarrollar este trabajo sobre la industria oleaginosa en Uruguay, ¿no? Que, como el título dice desde un enfoque estratégico, ¿no? Ahí ya nos está dando una idea de por dónde quisimos enfocar el trabajo, ¿no? En primer lugar, la comprobación, ¿no?, de grandes cambios a nivel internacional en este complejo oleaginoso a nivel mundial, al influjo de profundas modificaciones en la dinámica de la demanda mundial y de la creciente importancia de economías emergentes, y en este caso en particular, como es el caso de China, ¿no? En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el hecho de que el sector de la industria oleaginosa en la región ha experimentado enormes cambios en los últimos 15 años, tanto a nivel de cultivos como de la industria. Todo lo cual ha derivado de una dinámica de producción, de comercialización y consumo muy superior a décadas pasadas. Así, la región del Cono Sur de América se ha convertido en el primer productor mundial de oleaginosos, dando lugar a una red integrada de producción, procesamiento y distribución considerable. Y en tercer lugar, detectar que aquí en nuestro país, en Uruguay, a pesar de una fuerte disminución de su capacidad industrial, se verifica en los últimos años un complejo oleaginoso creciente y con buenas perspectivas a nivel de la industria.
Ahí, en esa gráfica, digamos, muy simple desde el punto de vista que reúne una serie de consideraciones que nos muestran un poco lo que les estaba diciendo, los grandes cambios a nivel internacional y regional en el complejo oleaginoso. Si uno mira la evolución en el largo plazo, se comprueba claramente el crecimiento que ha tenido las semillas, el área sembrada de semillas oleaginosas respecto a otros cultivos, ¿no? Donde la soja pasa a ser claramente el principal cultivo, con más del 50% del área oleaginosa plantada, donde se comprueba que se exporta sin procesar menos del 30% de lo que se produce, y donde aparece, como decíamos, actores muy significativos como China, siendo ahora el principal importador, donde los países del Cono Sur pasan a ser principales exportadores también en este tema a nivel mundial, con un crecimiento muy fuerte en las exportaciones mundiales de aceites y de harinas, como productos derivados de los oleaginosos, una alta concentración empresarial en el comercio global de granos, un aumento del protagonismo de China no solo como importador, sino también en el área de comercialización y de empresas que comercian estos productos, y plantas de procesamiento de aceite a granel y harinas apostando a escala. Y por otro lado, también una dinámica, decíamos, de diversificación de la demanda, ¿no? Que como un tractor que ha impulsado el dinamismo de este sector a nivel internacional, ¿no? Es decir, el incremento de la demanda de oleaginosos claramente no solo es producto de crecimiento de la población, sino crecimiento económico en los países, en las economías emergentes, con producto de la mayor urbanización, producto del incremento sostenido de ingresos que ha motivado un aumento de la clase media en todos estos países. A todo esto se han agregado claramente también los problemas derivados de la energía y la necesidad de generar energías renovables, donde aparece entonces ahí el tema de los biocombustibles como demandantes también de semillas oleaginosas. Es decir, que hay una dinámica a nivel mundial de la diversificación de la demanda en forma significativa. Con todos estos elementos, ¿cuál fue el objetivo que tuvimos para realizar el estudio? Poner el foco sobre el sector, en el marco de todo este contexto internacional, poner el foco sobre el sector industrial oleaginoso en Uruguay, buscando generar aportes para la definición de su posicionamiento estratégico a partir del análisis de las tendencias internacionales y regionales, los posibles escenarios futuros y la visión de su importancia en la incorporación de valor agregado en tiempos de vulnerabilidades internacionales, incertidumbres en los mercados a nivel regional e internacional. También me parece interesante hacer una referencia al relacionamiento que consideramos tiene que haber y cada vez se verifica más entre la academia y las empresas y el sector productivo, ¿no? Tradicionalmente se ha reconocido que las universidades tienen dos funciones principales, la educación y la investigación. Sin embargo, hoy en día a las universidades se les pide también que contribuyan al desarrollo del territorio donde están insertas, más allá de esas dos funciones principales que tradicionalmente les son propias. Este cambio supone el reconocimiento de un rol más estratégico de las universidades en los procesos de desarrollo económico, un rol que demanda una unión mucho más fuerte de la universidad con el territorio en el que se sitúa, dado que cada vez hay más demandas sofisticadas desde las empresas como desde los gobiernos. En ese sentido, con estas ideas y con estos pensamientos, es que en forma conjunta con la empresa Causa cambiamos ideas sobre la necesidad e importancia de generar investigación que profundizara en todos estos temas del sector oleaginoso a partir de un análisis exhaustivo de la situación internacional, regional y nacional, y plantear ideas y reflexiones para que los diferentes actores públicos y privados que intervienen y hacen referencia al sector industrial contaran con una información en conjunto y sugerencias de política.
Quisiera también, antes de pasarle la palabra a Primavera y Andrés, mostrar algunas ideas clave que consideramos recorren el trabajo, la investigación, el estudio, ¿no? En primer lugar, la importancia que tiene para un país, y un país pequeño como Uruguay, el encarar el desarrollo de sectores considerados estratégicos, y eso realizarlo mediante enfoques sistémicos y contemplando la incorporación creciente de valor agregado en condiciones de apertura. En definitiva, es decir, una apuesta al desarrollo de sectores industriales con verdadero potencial competitivo, ¿no? La segunda idea fuerza es que la mejora competitiva en un país, en una economía, es un proceso, no es un estado. Es un proceso que implica una construcción de mediano y de largo plazo, donde participa el sector privado conjuntamente con el sector público, cada uno con sus propios roles, ¿no? Pero procesando ese relacionamiento orientado a un crecimiento importante de la productividad y la aplicación de necesarios esfuerzos de innovación. Es decir, la segunda idea es esta mejora competitiva, es un proceso que hay que gestionar. Por eso la tercera idea es el tema de la necesidad de estrategias. Dado que los procesos de mejora competitiva son de mediano y largo plazo, se requiere de estrategias que permitan su consolidación en tiempo y forma, consensuando acciones entre los diferentes actores, compartiendo visiones, valores y conocimientos. La construcción competitiva hay que gestionarla y para ello es necesario generar estrategias inclusivas. Esto último es clave en la actual economía basada en el conocimiento y basada en el desarrollo tecnológico. La cuarta idea que consideramos importante es la relativa con que los procesos de desarrollo hay que verlos como procesos de diversificación productiva y de construcción de capacidades. Como establecen autores como Hausmann y Roderick, lo que impulsa el crecimiento es la reasignación de recursos de actividades de menor productividad a otras de mayor productividad. Para ello, los países deben entrar en los procesos de diversificación productiva a través de la acción de emprendedores que descubren si los niveles de productividad que pueden alcanzar les permiten competir en una economía abierta. Este enfoque del desarrollo puede verse también como un proceso de construcción de capacidades, que son las que permiten el desarrollo de actividades de mayor y creciente productividad. Y finalmente, la quinta idea es el rol que debe tener la política industrial, la cual no tiene que estar ajena a todos estos procesos de mejora competitiva. La política industrial debe articular de manera consensuada acciones orientadas a incrementar la productividad y promover el crecimiento de la economía a través de un mayor desarrollo del sector. Consideramos que estas ideas recorren todo el desarrollo del documento y son ideas fuerza y claves que ahora en algunos de sus aspectos los irán desarrollando Primavera y Andrés. Bueno, para todo este desafío planteado por Roberto, primero buenos días, ¿no? Para todo este desafío planteado por Roberto, buscamos una metodología que de alguna manera veíamos que estaba avanzando en el mundo de hoy, liderada por la Unión Europea. La Unión Europea, a través del apoyo de sus asesores principales hoy, como son Forey y su grupo, un economista que ha trabajado históricamente sobre los roles de los distintos sectores y su evolución para la creación de valor, es hoy el responsable de la aplicación en la Unión Europea de lo que ha llamado especialización inteligente, que es la apuesta de los países por la selección de un grupo de sectores a los cuales hacerle hincapié y centralizar los esfuerzos, con el debido reconocimiento de que la concentración o la selección es algo necesario en las economías de hoy.
No es aquello de que la mejor política industrial es la que no existe, porque esa existe, y si no la hacemos nosotros, la hacen los de afuera. Entonces, lo más importante de centralización de Forey, y que es el que está llevando sobre sus hombros el tema de la Unión Europea, es la afirmación de que hay que elegir, hay que seleccionar. Los recursos son pocos, los esfuerzos son muy grandes, entonces los países deben seleccionar. Forey, a su vez, y la Unión Europea hoy, está llevando esto a otro nivel, y es, una vez que los países ya completaron hoy la selección de los sectores industriales más importantes. ¿Y por qué los sectores industriales? ¿Por qué hacen hincapié en los sectores industriales? Porque de alguna manera, después de la elección del 2008, se ha aprendido de que las industrias han sido, los países industrializados más fuertes en la Unión Europea son los que han recibido menor impacto en materia de lo que el tsunami que provocó el 2008. Así vemos, por ejemplo, que el País Vasco y Barcelona y la Cataluña, con fuerte proceso industrial, tuvieron repercusiones menores que el resto de Europa. Y mientras España tenía un 32% de desempleo, ellos tenían un 12%. Entonces, hay un rol de lo que es la situación de valores agregados y de creación de valor agregado que provee las industrias, que hoy se está reconociendo como tal. Es un eslabón, no digamos que es el eslabón final, tal como lo queremos hoy, porque las industrias a su vez, como modelo, tienen transformación. Pero en realidad, en la etapa en que está hoy la Unión Europea, es que el trabajo que se hizo ya de un mapeo del 2014 al 2016 sobre la potencialidad de los países industriales, está llevando hoy a una cosa muy interesante, que es su aplicación a nivel de territorio. ¿Qué están haciendo hoy? Con esas especializaciones están trabajando las especializaciones similares que distintos territorios tienen en Europa, y los están uniendo a través de la clusterización por encima de las fronteras. Con lo cual, están obteniendo como consecuencia los gérmenes de empresas más globalizadas, más fuertes europeas, para competir con las fuerzas de las empresas chinas hoy y las empresas americanas. Entonces elegimos una metodología que sabemos hoy que está funcionando como modelo para encarar este estudio teórico de analizar la situación del sector oleaginoso bajo esta perspectiva en Uruguay. ¿Qué es la especialización inteligente? A diferencia, o sea, ¿cuáles son las bases de Forey para elegir sectores? A diferencia de las formas como elegimos tradicionalmente, por la situación de hoy, Forey plantea que la fuerza más importante para la elección de sectores es no la competitividad existente, que es la base, se eligen los sectores primarios por la competitividad existente, sino la posibilidad de que ese sector tiene de generar agregación de valor a futuro, dinámicas a futuro de generación de valor derivado. O sea, ¿cuáles son los sectores de las economías que, sobre la base de la competitividad existente y la agregación de innovación y diferentes capacidades, tienen bajo su posibilidad continuar con creación de valores nuevas? O sea, la creación de capacidades nuevas y de valores, acciones nuevas para una economía es el factor de aditamento que coloca Forey en la elección de los sectores. Entonces, lo que tratamos acá es ver los qué y los cómo, o sea, qué se elige, o sea, cómo se hace, qué sectores se eligen y cómo hace Forey para la elección de esos sectores. Primero, que es un proceso, como bien decía Roberto, porque parte de una competitividad existente, pero la elección futura de esa creación o esa especialización de los sectores elegidos implica un nuevo proceso. Implica selección y apuesta, o sea, es hora, tenemos que seleccionar, no tenemos que tener miedo a esa selección. Lo único que deberíamos acotar los riesgos, que eso es lo que en qué trabaja Forey. Importa la estrategia, como bien dijo Roberto, no solo en competitividad,
sino en la selección, en la propia selección. Y hay algo bien importante, que es el trabajo mancomunado del sector público con el sector privado. No se trabaja la selección de sectores en un escritorio ni de la academia ni en un escritorio del sector público. Se trabaja en una sesión mancomunada entre el sector privado y el sector público, porque quien exporta en una economía son las organizaciones empresariales. No importa que esa organización empresarial sea pública, privada, cooperativa, personal, sociedad anónima, no importa. Lo que son las organizaciones, son organizaciones que en conjunto son la fuerza de trabajo mancomunada, que es la que genera las corrientes de exportación de un país. Por lo tanto, el trabajo entre el sector público y el sector privado en la selección de los sectores, plantea Forey, debe ser en forma mancomunada. Entonces la apuesta que Forey hace es, en esa selección de los sectores se tiene que pensar cómo puede hacerse que un país, a través de esos sectores, pueda ser un actor, aunque sea un lugar chiquito de esa cadena de valor, un actor y no un mero espectador. Por lo tanto, los drivers principales, que son diversificación, complejidad y capacidad, son los que están presentes. Por lo cual, Forey insiste, partiendo de la competitividad existente, generar la agregación de valor suficiente para que me genere nuevas capacidades y nuevos productos y nuevos lugares en esta economía globalizada. ¿Sigamos? Muy bien. Entonces tenemos fases principales. ¿Cómo se hace esa selección? ¿Cómo plantea Forey hacer esa selección? La base de la selección parte de un abanico de sectores que se consideran con competitividad existente. A ese abanico de sectores trabajan las potencialidades en sentido amplio, en el sentido de qué desafíos de valor agregado puede tener cada ese sector para generar nuevas capacidades. En esa generación, luego de ese primer abanico y luego de esa primera selección de cuáles son aquellos que tienen potencialidades hacia el futuro, lo que trabaja es una matriz donde se colocan esas potencialidades con las restricciones principales que tienen esos sectores en esa apuesta a la creación de nuevos valores de valor agregado. Y entonces ahí, de ese análisis matricial, se selecciona un primer grupo de sectores que constituyen la primera base de la preselección inteligente. La construcción, una vez que se tienen esos sectores, se trabajan las políticas macro, meso y micro, o sea, aquellas políticas macro que no perjudican esta especialización, que la favorecen, las meso, como las políticas industriales específicas que atienden a este sector, y los deberes para el sector privado. Acá no es el sector público el que lleva su peso único sobre el desarrollo, sino que el sector privado tiene que comprometerse y en forma mancomunada sumar para ese conjunto de realizaciones. Y finalmente, él hace hincapié en un seguimiento continuo para hacer los ajustes que una economía globalizada y dinámica como la que tenemos determina. Lo que está haciendo hoy en una segunda instancia es la clusterización de esas iniciativas de sectores prioritarios a nivel de los países. Por último, ¿cuáles son los cómo y los instrumentales principales con los que se trabaja para esa especialización inteligente? Primero, un vasto conocimiento sobre las tendencias globales. Estamos proyectando para el futuro. Por lo tanto, cuando hablamos de las potencialidades, la creación de valor agregado, debemos conocer qué están haciendo el entorno, qué está pasando con el entorno y cuáles son los lugares que la disrupción tecnológica me permite entrar en ese valor agregado nuevo. La agregación de valor vimos que es lo fundamental de esta especialización inteligente, que trabaja con tres cosas: la posibilidad de diferenciación, la idea de trabajar esa cadena de valor hoy competitiva y ver los disruptores tecnológicos con los que puedo accionar para crear esos valores nuevos, y la innovación. No se produce nada de creación de capacidades nuevas si no hay innovación en la economía. Potenciar los actores, que es la creación de capacidades, o sea, junto con esto,
los actores en los distintos colectivos sociales, sean empresarios, trabajadores, brokers, stakeholders, que forman todo lo que es la organización empresarial y sus aledaños, deben generarse propuestas de capacitación de acuerdo a esa pensión inteligente que se fomenta. Y hay una frase de Jorge Forey que trajimos específica, que habla de la gobernanza sectorial. Y él la ve la gobernanza sectorial como el conjugar el mejor equilibrio entre la gobernanza del actor público y las aspiraciones, necesidades y apuestas de los gestores privados de los colectivos sociales. No tenemos empresas si no tenemos en los distintos colectivos sociales, que hoy están cambiando también su combinación para la creación de valor, una participación dinámica y una apuesta a sus aspiraciones. Este es el marco que elegimos como instrumento de metodología política para ver si podemos analizar el sector oleaginoso bajo esta perspectiva. Entonces, ahí dejo a Andrés con el difícil deber de demostrar de que el sector oleaginoso uruguayo puede ser un sector inteligente de especialización. Sí, pero bueno, buen día, antes que nada, y voy a tratar de responder al amable desafío que me pasó Primavera. Siguiendo un poco con la lógica, hay una frase que incluso pone Primavera en una diapositiva anterior, que es esta, que a mí me gustó mucho como punto de partida, que tiene que ver con la lógica de la especialización inteligente. Y de hecho, es esta: no se trata de asignar recursos para profundizar una especialización existente, sino para diversificar a futuro a partir de las ventajas competitivas existentes. Incluso hay alguna gente que habla que no debería hablarse de especialización inteligente, sino de diversificación inteligente. Es un poco esa la lógica. Entonces, cuando tratamos de analizar, inspirados en esta lógica que se engancha mucho, como bien decían, con las visiones que aporta Hauptmann y que aporta autores en esa línea, tenemos por un lado lo que es las ventajas competitivas de base, y tenemos por otro lado lo que es la posibilidad de diversificar a futuro. En cuanto a las ventajas competitivas de base, para pensar en esa especialización o en esa diversificación, tomamos el diamante de Porter como es una herramienta de uso común, que no pretendo que ustedes lean lo que está ahí, es simplemente para decir, allí está, es lo que usamos. Y digamos, y en base a eso tratamos de pensar la región y lo nacional. Es decir, hay sectores o actividades, especialmente en el sector agropecuario, agroalimentario, la cual uno no puede pensar Uruguay sin pensar la región, es decir, estamos absolutamente insertos. Entonces, este es un caso tal vez paradigmático, en el cual la región es un jugador mundial clave, y nosotros tenemos un rol dentro de esa región que veremos un poco cuál es. La conclusión que sacábamos, para ser sintéticos sobre sobre el análisis que hacíamos del diamante, es, me gustaría marcar algunas cosas. Alguna que ya se comentaba, es la demanda mundial como driver, ¿no? Es decir, como impulsor. Es decir, claramente la demanda mundial es el impulsor de esta actividad, y en ese doble rol de alimento y energía, y otras cosas que pueden venir después, es decir, pero hoy por hoy es lo dominante. Y en la región tenemos claramente, si uno lo mira con esa lógica de diamante, es el perfil exportador, en particular en esta área,
El rol de las empresas multinacionales en la región, es decir, toda esta actividad de alguna manera está en la región articulada por las empresas multinacionales, o principalmente. Incluso nosotros hicimos en el trabajo una estimación en base a la información existente de las capacidades instaladas industriales en los países. Y bueno, están las condiciones para expandir la producción agrícola y para establecer plataformas industriales, cosa que se está dando. Tal vez lo de la expansión de la producción obviamente depende de las tierras cultivables, que obviamente se distribuyen de manera distinta. Lo que decía Primavera de la importancia de la innovación, la tecnología, la disponibilidad de recursos humanos, de financiamiento, etcétera, que son capacidades de arranque. En la jerga de Porter hablaríamos de factores, ¿no? Y esas están en la región. Es decir, la región está bien posicionada para seguir siendo el jugador clave en esto. Sin embargo, cuando lo miramos ya desde un punto de vista más nuestro, hay carencias de infraestructura en logística y aparece todo el tema de los corredores bioceánicos como factor estratégico que va a jugar en la distribución de la producción, y esto ya con impacto regional, no solo para Uruguay. Y Uruguay hasta hoy ha sido básicamente un proveedor de materia prima, exportando el grano, y de alguna manera generando una plataforma industrial, que fue lo que nos atrajo en este caso, también, entre otras cosas, con una empresa amplia, competitiva y diversificada, que ha mostrado potencialidad de desarrollar otras cosas. Eso, bueno, se harán comentarios de esto más adelante. Pero en el futuro, ¿cómo nos planteamos cómo juega esto? Entonces, aquí traigo al amigo Hausmann. Siempre yo le he pedido prestar esta transparencia que usó en una presentación que hizo aquí, que me parece que es muy gráfica, que es el mirar el funcionamiento de la economía a través de los procesos de diversificación, que no son otra cosa, o que están muy vinculados a lo que son creación de capacidades. Hausmann lo que dice es: los productos son como los árboles en un bosque y las empresas son como monos. Entonces, un mono puede saltar a los árboles, pero salta a los árboles que tiene cerca. No puede saltar de una punta del bosque a la otra. Entonces, los procesos de diversificación y de creación de capacidades son procesos en los cuales se van generando paulatinamente posibilidades de desarrollar actividades para las cuales cuento con las capacidades cercanas. Como dice él, los monos saltan distancias cortas, es decir, pueden saltar de un árbol a otro que tienen cerca. Entonces, esto está detrás de la idea nuestra y nos parece que se ata mucho con lo que planteaba Primavera como especialización inteligente o diversificación inteligente, como queramos llamarlo. Nosotros, enfrentados a esto, y enfrentados a esto en un caso anterior, habíamos desarrollado un enfoque metodológico, si se quiere, a partir de la lógica porteriana, pero un poco diferente. Es decir, utilizamos el diamante de Porter para razonar de otra manera. Y lo aplicamos, entre otros sectores, al sector eleginoso y en otros casos. Y nos ha resultado muy útil para pensar. Y el tema es el siguiente: si uno piensa en un impulsor de demanda mundial, y uno piensa que se satisface esa demanda en base a un set de factores que están disponibles en la región, porque pensemos esto regionalmente. Es decir, esa demanda es satisfecha a partir de los factores por una articulación que hacen las empresas a partir de sus estrategias. En este caso, esa demanda, que es una demanda mundial, se basa en factores que son factores de arranque iniciales, que son tener tierra, tener clima, tener las condiciones de producción, pero también factores asociados al conocimiento y la innovación.
Y los articuladores, básicamente en este caso, son empresas multinacionales que articulan en la región la satisfacción de la demanda a partir de los factores existentes. El tema es que esto se puede dar, la ubicación de cada uno de los espacios se puede dar desarrollando sectores relacionados y de apoyo vinculados al conocimiento de la innovación o vinculados a las ventajas de arranque, es decir, a la disponibilidad de tierra, etc. Entonces, en el caso de un país pequeño, como puede ser el nuestro, con empresas que también son pequeñas, ¿cómo logramos mejorar nuestro posicionamiento en esa lógica y en esa dinámica, de manera de poder capturar una mayor porción o una mayor parte del valor que se genera en la actividad, ¿no? Mayor de la que soy, no mayor. Y eso es un desafío para las empresas y es un desafío para la política. Esta era la lógica o la manera de pensar que nosotros aplicábamos a esto, que nos parece que se engancha con lo que decíamos de la diversificación y la especialización inteligente. Y cuando lo aplicamos a esta lógica, a esta actividad, tal vez resulte un poco difícil ver en este diagrama el anterior, pero es tal cual, es la misma lógica de razonamiento. Es decir, nosotros tenemos demandas que son demandas diversas. Hay una demanda por granos, que ustedes la tienen, hay una demanda por granos, hay una demanda por... me renuncio al uso a la tecnología. Hay una demanda por harinas, que es una demanda derivada, una demanda por aceite, y esa demanda por aceite puede ser para uso humano o para energía. Y uno podría establecer como tres estadios, uno en el cual los jugadores son los productores y exportadores de granos, uno que está dado por el nivel industrial de producción de aceites y harinas, que son, digamos, los básicos en el funcionamiento de la industria. Y después puede haber un estadio de productos innovadores y servicios avanzados. Lo que está en el recuadro de abajo es básicamente una de las captaciones que tenemos en Uruguay hoy como captación de valor, que es a partir de las ventajas iniciales y de ventajas de conocimiento en genética y en otras actividades, generar valor a través de la exportación de granos, actividad que se da a través de productores y exportadores que lo hacen de una determinada manera. En la fase industrial es donde de alguna manera se han perdido jugadores y ha quedado básicamente un jugador grande, grande en términos nacionales, en lo que implica la demanda por aceite, satisfacción de la demanda por aceite y la demanda por harina como derivado. Sin embargo, esa es una posición que probablemente, si en la lógica del planteo anterior que yo les hacía de es insuficiente para generar un desarrollo sostenido. No sé, la palabra es insuficiente, pero es complejo, ¿no? Por lo menos. Entonces, el gran desafío es jugar en lo que está arriba. El gran desafío es en qué medida es posible desarrollar productos innovadores, servicios avanzados, basados en las ventajas dadas en conocimiento e innovación, en redes, alianzas, externalidades, en la reputación, en una base industrial competitiva, para satisfacer una demanda de productos especiales y de servicios avanzados en innovación y tecnología. Eso ofrece una oportunidad de acceso a captura de valor que de otra forma no está, y que de alguna manera permite, no digo resguardarse, pero digamos, utilizar mejor las ventajas competitivas de arranque en el caso de Uruguay. En este caso, la fuente de captura de valor sería la exportación de productos especiales, de industrias nuevas, con innovación, probablemente en los comentarios que se hagan en adelante algo de eso.
Entonces, un poco cuáles son las conclusiones que sacábamos de este análisis en base a esta lógica. Y aquí vuelvo a algunos de los temas que seguramente ya comentaron tanto Roberto como Primavera. Por un lado, los caminos de este tipo constituyen construcciones estratégicas que requieren de una fuerte interacción. Muchas veces los españoles hablan de complicidad, ¿no? Me parece que es una palabra que para esto se aplica mucho, ¿no? La complicidad entre actores públicos, privados y la academia. Es decir, estamos todos en el mismo barco, todos tenemos intereses que pueden ser comunes, podemos generar situaciones en las cuales ganemos todos. Y en un país pequeño, con fuertes asimetrías en la cadena de valor, como tenemos en la región, muy inserto en la región, esto es claro. Lo segundo es la importancia de las empresas, ¿no? Esto es algo que siempre, yo creo que uno no se puede aburrir en plantearlo. Las empresas son claves en los procesos de construcción competitiva. El valor se crea en las empresas, el que compite en el mercado de la empresa, el que transforma los insumos en productos de la empresa. La empresa como organización, ¿no? La empresa de distinto tipo. Y estos procesos que involucran innovación, incorporación de tecnología, etcétera, requieren tiempo, persistencia, riesgos, desarrollo de capacidades. Es decir, requieren tener en cuenta estrategia y persistencia. Y en esto, de nuevo, es necesario tener capacidad de asumir compromisos, visualizar y orientar procesos que los resultados se van a ver en un plazo largo. Entonces, el desafío es cómo nos organizamos para articular complicidades que nos permitan desarrollar en el mediano y el largo plazo esas capacidades de diversificación que nos permitan jugar en el futuro en estos escenarios de una manera diferente. Y yo, para terminar, simplemente para poner un toque de provocación en la reflexión, me gustaría terminar con algunas preguntas, ¿no? Una es, ¿cómo aprovechamos las ventajas competitivas originadas en la fase primaria agropecuaria? Es decir, claramente tenemos ventajas, ¿cómo las aprovechamos? Es decir, ¿cómo podemos crecer en el valor del aprovechamiento? ¿Es posible desarrollar producción industrial sofisticada y servicios avanzados, es decir, diversificar hacia mayor valor, sin una base industrial previa? Es decir, puedo estar mostrando mi lacha industrialista en esto, pero me gustaría plantearlo como punto. Es decir, ¿es posible desarrollar servicios sin tener una base previa, que puede ser industrial o agropecuaria, pero productiva, digamos? ¿Cuál es el rol de los distintos actores públicos y privados y de las propias políticas del Estado en este sentido? ¿Generamos complicidades? ¿Generamos las comunicaciones necesarias? Hausmann hablaba, yo recuerdo cuando venía aquí, hablaba de que entre el sector público y el sector privado tenía que existir comunicación en banda ancha, decía él. ¿Y qué quería decir en banda ancha? Decía, tenía que haber comunicación en el nivel más concreto, específico, y en el nivel más estratégico, en toda la gama. Y eso es algo que esa comunicación, yo creo que es fundamental que se dé, y requiere de confianza, requiere de complicidad. Y por último, ¿cuál debe ser el rol de la inversión extranjera directa en la dinamización del tejido productivo? Este también es un tema que uno lo puede tirar ahí. Pienso que también puede haber alguna reflexión sobre esto en el caso específico que estamos viendo del COUSA. Pero me parece que son algunas preguntas que a uno, cuando reflexiona a partir del caso y el análisis que hicimos, nos surge. Y bueno, yo dejaría por ahí, me parece que terminar con las preguntas es una manera de cerrar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés y Primavera. Invitamos ahora, si Andrés y Primavera bajan para aquí, a Jorge Gara, a Miguel Guzmán, a Ignacio Bartesagui. Bueno, les agradecemos profundamente a Jorge Gara, directivo de COUSA, a Miguel Guzmán,
ejecutivo principal de CAF, Banco para el Desarrollo de América Latina, y a Ignacio Bartellagui, nuestro decano acá en la Facultad de Ciencias Empresariales, y a su vez académico como director desde hace mucho tiempo del Departamento de Negocios Internacionales de Integración. Entonces los invitamos a que realicen los comentarios, los que eran, se consideran oportunos de esta publicación, de este estudio, con algunas, digamos, preguntitas que les hemos tirado, orientadoras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jorge, ¿no? En un momento en que ha habido grandes cambios y transformaciones en la industria uruguaya, ¿no? En el propio sector oleaginoso, ¿no? Brevemente, todas estas preguntas dan para mucho, ¿no? Es decir, ¿por qué Cousa quedó en el mercado? ¿Cómo ha logrado continuar la actividad a lo largo de todos estos años? ¿Cómo ha logrado generar proyectos nuevos? ¿No? ¿Cómo ha logrado ir posicionándose en este mercado oleaginoso que en el estudio tratamos de mostrar complejo a nivel regional e internacional? ¿Y cuál es un poco la visión de Cousa del futuro, ¿no? Bueno, buenos días, gracias por la invitación y por el trabajo que tiene una profundidad importante y permite analizar un montón de circunstancias que se están dando a nivel del complejo oleaginoso internacional. El complejo oleaginoso es un complejo que ha despegado y ha crecido muy fuertemente en los últimos años, se veía ahí en las gráficas que se presentaban, impulsado básicamente por las necesidades de proteína animal y energía. La proteína sí, es la proteína animal. El crecimiento de China y de las economías asiáticas ha hecho que las poblaciones cambien sus hábitos alimenticios y que empiecen a consumir mayor cantidad de proteína animal. Para producir la proteína animal se necesita darle alimentación que es proteína vegetal a los cerdos, a las aves básicamente, y una de las fuentes principales de proteínas vegetales en la dieta alimentaria de los animales es la harina de soja. En base a eso la producción de soja ha venido despegando en forma muy importante y ha crecido muy fuertemente. Les hablo un poco primero del contexto regional para después responder a lo que me planteaban recién, pero el tema es que al despegar fuertemente el consumo de proteínas vegetales y después también el uso de los aceites para generar biocombustibles, la región se ha posicionado como el principal productor de proteínas de soja a nivel global. Brasil tiene 105 millones de toneladas al año de producción, Argentina entre 55 y 60, Paraguay 9 millones, Bolivia 3 millones, Uruguay 3 millones. Eso conforma el 55% de la producción de soja a nivel mundial, son 175 millones de toneladas. Si agregamos a Estados Unidos, que produce 110 millones de toneladas más, estamos con el 90% de la producción global de oleaginosas. El 75% de esa soja que se produce a nivel global se procesa en forma local. Y por otra parte, el 25% que se transa en el comercio internacional como un commodity, como materia prima sin elaborar, 2/3 partes van para China, que tiene políticas activas para defender su mercado interno y propiciar el desarrollo de sus industrias locales. O sea que solo menos del 10% de la producción de soja global tiene destino a ser procesada fuera de un país si sacamos a China. Eso presenta un desafío interesante para analizar porque, bueno, obviamente disponemos de la producción agrícola, una producción eficiente y buena que permite analizar y pensar que si uno está en el sector va a tener la potencialidad de desarrollarse a partir de una plataforma firme, ¿no? Al ser la región el principal exportador. En Uruguay lo que ha sucedido, en referencia a lo que ustedes decían, que se ha
ha diezmado la producción, porque en realidad hoy tenemos mucho menos players a nivel industrial que los que habían hace unos años, es que no estén los players que operan en la cadena internacional de comercialización de granos y producción de semillas, están todos localizados en Uruguay, están todos localizados en realidad en todos los países de la región. Digo, si tomamos los 10 principales players que están trabajando a nivel de comercialización, producción, elaboración de alimentos, están todos localizados y todos tienen la particularidad. Son empresas grandes, los 10 principales players, cualquiera de ellos es más grande, que factura más de lo que es el Producto Bruto Uruguayo. Repito, en promedio factura más de un 10-15% más del Producto Bruto Uruguayo. O sea, son empresas muy poderosas, están localizados en todos lados y por las condiciones que se han dado hasta hoy, poseen proyectos productivos en Argentina, en Brasil, la mayoría en Paraguay, asociados en Bolivia, y en Uruguay no, trabajan solo en la parte de exportación de grano. Argentina hoy tiene una capacidad de procesamiento del 125% de su producción, o sea, puede procesar 60 y pico de millones de toneladas, para lo cual se alimenta también de soja que trae de Paraguay, soja que lleva de Brasil, algo de soja que lleva de Uruguay también. Bolivia procesa el 100% de su producción, Paraguay el 75%, tiene una capacidad del 75%, Brasil del 60% y Uruguay tiene un potencial de procesamiento del 15-20% de su producción nada más. Estamos lejos. Por otro lado, la molienda efectiva que se realiza en la región, Brasil muele el 60%, Paraguay muele el 60%, Argentina de su producción propia muele el 80%, pero trae de afuera y muele bastante más que el 80% ese. Bolivia muele el 100% y Uruguay muele menos del 10% de sus semillas. Eso se debe básicamente a que en algunos otros lugares hay políticas activas que favorecen la industrialización que acá hoy no hay. Entonces, en cuanto a la pregunta de cómo hemos hecho nosotros para trabajar y permanecer, bueno, nosotros creemos que Uruguay tiene un potencial exportador importante de productos industrializados a partir de las materias primas agrícolas, igual que cualquiera de los demás países del Mercosur, una vez que la situación se equiparen, las situaciones de competencia se equiparen, que eso en un mercado ampliado como es el Mercosur debería haber sucedido hace muchos años, pero al día de hoy todavía no sucedió. Pero en algún momento se va a dar. Para poder subsistir en el interregno que tenemos hasta que eso suceda, Cousa lo que hizo fue en realidad hacer una apuesta a una diversificación y a trabajar en agregación de valor. Trabajamos primero mucho en formación de capital humano, trabajamos en calidad, tratamos de demostrar cuál es la calidad de los productos nuestros y después buscamos a ver de qué forma podíamos agregar valor sobre una base de una industria que produce commodities, y un poco en respuesta a la pregunta de Andrés y sobre el desarrollo de productos con valor agregado, si se pueden hacer sin una industria previa, nosotros entendemos que no, que tenemos que mantener la parte de commodity para después sobre la parte de productos commoditizados poder tratar de agregar valor, y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos trabajado fuerte en constituir alianzas, hemos logrado alianzas interesantes, donde buscamos alcanzar productos con mayor valor agregado. No es sencillo el camino, lleva mucho trabajo, hemos tenido éxito en algunas y hemos no podido concretar otras que sí hemos estudiado, pero sí son básicamente trabajar en alimentos funcionales, trabajar en productos que tiendan para la parte química, para la parte farma, donde tienen mucho más valor agregado, y en eso estamos trabajando. Como ejemplo, y el ejemplo estrella que tenemos nosotros de una buena alianza lograda, tenemos una alianza que logramos con una compañía sueco-danesa, que ya estamos trabajando hace más de 12 años con ellos. Hoy ellos exportan más de 30.000 toneladas de productos al año de alto valor, en el entorno de $80 millones al año,
con un potencial de crecimiento interesante, porque seguimos buscando además qué otros productos incorporar. Son grasas funcionales, o sea, partiendo de los aceites y haciendo distintos procesos, empleando las mismas estructuras industriales que tenemos para el desarrollo de los commodities y de los aceites de mesa que vendemos nosotros. Buscamos sinergizar los procesos y obtuvimos un buen resultado y bueno, ese es un proyecto que está activo y donde estamos buscando siempre nuevos segmentos para crecer y hay potencial. Hoy estamos analizando 2 o 3 segmentos para crecer. Por otro lado, también desarrollamos una alianza con Alur, donde nosotros básicamente lo que le hacemos es la molienda de semilla oleaginosa, lo que nos permite reducir costos fijos, porque distribuimos la base de molienda con una mayor cantidad de toneladas a moler. También tenemos alianzas estratégicas con el grupo Agalinde, que es el grupo de gases a nivel internacional, que montó una planta de generación de hidrógeno dentro de nuestra propia planta para abastecernos a nosotros y además para vender excedentes al mercado interno. Alianzas con Crystal Pet, en el mismo esquema que con Agalinde para elaborar envases y que los excedentes de la planta se venden en el mercado interno, lo que representa siempre una reducción de costos y nos permite competir con escalas muy superiores que tienen otras plantas localizadas en otros lados, que además cuentan con algunos otros apoyos, ¿no? Hay un apoyo, yo que sé, en Argentina, más claro es la retención que tienen en la soja hace que el precio de la soja en el mercado interno sea un 30% más barato de lo que lo pagamos nosotros, y eso genera un montón de facilidades a la industrialización que bueno, que acá no sería pensable, pero que bueno, son con las que tenemos que convivir hoy. Entonces, creemos que hay una ventaja agrícola de base muy importante para el desarrollo de la actividad oleaginosa en Uruguay, igual que en el resto de la región, que se debería potenciar a futuro. Tenemos además hoy un puerto que tiene un calado diferencial con respecto a lo que es los puertos de los ríos de Argentina, los ríos Rosario, Santa Fe, donde está el polo oleaginoso argentino. Por lo tanto, los barcos no salen cargados a tope y se puede realizar la operación de top-off, que es el completamiento de la carga del barco en el puerto de Montevideo. Eso da ventajas desde el punto de vista logístico agregada, que hoy todavía no las estamos capitalizando porque bueno, los costos a veces conspiran un poco contra el desarrollo de alguna actividad. Y en la última etapa ahora nosotros hemos desarrollado en alianza con el Polo Tecnológico de Pando y la universidad, ¿no? La Universidad de la República, un consorcio, por ejemplo, para el desarrollo de un centro de innovación focalizado en lo que es el tema de agregado de valor a los oleaginosos. En estos centros de innovación lo que estamos tratando es de viabilizar el desarrollo de proyectos que permitan agregar valor a las materias primas que tenemos. Hoy tenemos en ejecución un proyecto con el apoyo de la ANI. La CAF también participó en el apoyo para el fortalecimiento institucional de este centro, que lo hicimos en combinación con los centros de innovación del País Vasco, K4, y estamos buscando nuevos proyectos para desarrollar. Hay 4 o 5 proyectos que están en cartera en estudio, incluso ahora yo estuve en México y industrias químicas, una industria química puntual de México se acercó porque tiene interés en ver desarrollar algún proyecto. Y bueno, están a nivel de semilla, hay que ver si florece algo. Los proyectos estos de alianza para buscar productos de valor agregado tienen sus dificultades, pero cuando funcionan son muy exitosos. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Y esa es la forma en la cual hemos más o menos tratado de sobrellevar las cosas. Gracias, Jorge. Y esperamos, digamos, que con esas estrategias de incorporación de valor agregado Cousa pueda seguir desarrollándose de aquí a más, ¿no? Miguel, gracias por venir. Me decía hace un ratito al empezar que hace unos años estuvo muy vinculado al sector oleaginoso, también en Bolivia, ¿no? Así que no solo en su trayectoria aquí ahora en CAF,
Que un poco cómo los comentarios que tú te parezca oportuno realizar en el marco de cómo CAF está viendo este tipo de transformaciones en la industria a nivel de América Latina, cómo visualizás la transformación industrial de procesos agroalimentarios, ¿no? Cómo CAF puede, qué rol cumple CAF en el apoyo a este tipo de transformaciones en la industria agroalimentaria. Bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto poder compartir partes del camino que uno recorre con actores que siguen trabajando y siguen recorriendo esas mismas rutas. Además es un gusto estar aquí en la Universidad Católica porque cuando estaba estudiando tuve la suerte de ser alumno en la Universidad Católica en Bolivia también, y conocer un poco la historia de la Compañía de Jesús, que es el origen de toda esta familia que comentábamos ahora en la mañana. Quisiera comenzar por algunos detalles que creo que son importantes, y es qué es lo que nos está configurando el entorno global como desafíos hacia los próximos años. De hecho, esta no es una preocupación exclusiva de Uruguay o de América Latina, sino que todo el entorno agroalimentario global viene trabajando de manera bastante seria y profunda en la lógica de entender cuáles deberían ser las líneas que deberíamos seguir hacia adelante. Un primer detalle es que, según estimaciones de Naciones Unidas, el año 2050 estamos alcanzando 9.700 millones de habitantes en este mundo. Esa es una estimación media, hay estimaciones un poco más elevadas que plantean cerca de los 11.000 millones de habitantes, una importante concentración de esta población entre Asia y África subsahariana. Sin embargo, también un crecimiento importante en la Unión Europea y otros mercados que son potenciales para nosotros. También se plantea de que en este ritmo de crecimiento económico que se ha tenido durante las últimas décadas, estaríamos alcanzando a nivel global cerca de $13.800 de ingreso per cápita, que eso puesto en términos de América Latina y el Caribe estaría llegando a cerca de los $10.500, lo cual de alguna manera va configurando, en la medida de que podamos tener un desarrollo equitativo, ¿no?, patrones de consumo que también están reconfigurando el escenario global agroalimentario. Otro indicador importante es que en 2050 el 66% de la población va a estar ubicada en el área urbana. En el caso de América Latina y el Caribe, esta cifra sube al 86%. Y ahí viene un conjunto de oportunidades, pero también un conjunto de retos que es importante encarar en los próximos años. Si tratamos de entender cómo esos patrones de consumo vienen cambiando, un dato que aporta mucho es el hecho de que en la medida de que han pasado los años, y especialmente estos últimos 10 años, ha habido una importante concentración del consumo a través de canales de distribución como el retail, y fundamentalmente el retail. La expansión de las cadenas de supermercados, que muchas de ellas comercializan los productos derivados refinados en el caso del sector oleaginoso, y derivados dentro de otras cadenas de la proteína animal, perdón, de la proteína vegetal, también nos lleva a entender cómo esa concentración en los canales de distribución va a ir planteándonos también retos interesantes. De hecho, uno de los principales temas que podemos detectar en esto es la necesidad de generación de valor agregado, de especialización, de sofisticación en nuestras estructuras. Y si nos vamos a los datos de América Latina y el Caribe, partiendo de que la superficie, el territorio que tenemos en la región son poco más de 43 millones de kilómetros cuadrados, y entendiendo que de esos 43, 20 millones de kilómetros cuadrados son aptos para la producción agroalimentaria, nos plantea también una interesante oportunidad
porque la tendencia que se viene dando es de que América Latina se va a convertir en el granero o en el principal productor de alimentos para este mundo. De hecho, China va a seguir creciendo, y si vemos los indicadores que recién también se han publicado de evolución poblacional, vemos cómo los promedios de edad van a ir cambiando también en los diferentes continentes, en las diferentes regiones, y de hecho América Latina y el Caribe y África van a tener la población más joven, lo que de alguna manera nos permite tener una visión positiva en términos de la renovación, ¿no?, en la actividad agropecuaria. Y a esto me remito a un tema que uno lo ve, y me imagino que debe ser algo similar en el caso de Uruguay, de que muchas veces los hijos de los productores, de los agricultores o de los ganaderos, tienden a no continuar con la actividad de sus padres, y obviamente esto es una preocupación que ya muchas instituciones están encarando. En el caso de Paraguay he visto experiencias muy interesantes a nivel de las cooperativas en la lógica de inducir esta continuidad. Paraguay además tiene una característica muy interesante de que es una de las poblaciones más jóvenes que hay en el mundo, ¿no? Todo este escenario, y si le sumamos que además tenemos un tercio o disponible un tercio del agua dulce del planeta, nos lleva a entender de que tenemos mucho entre manos. Tenemos, y lo hemos visto en el mismo estudio, la disponibilidad de los factores básicos de producción para poder llevar adelante cadenas agroalimentarias exitosas. Y el éxito se traduce en competitividad. Cuando hablamos de competitividad y nos remitimos a la teoría, en esa complejidad, más allá de la definición de construir esa competitividad, siempre encontramos la necesidad de este trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado, el aporte institucional en estos procesos. Sin embargo, creo que cuando nos remitimos al nivel micro, en el tema de competitividad, finalmente no es más que una sumatoria de eficiencias, una sumatoria de productividad entre todos los actores de una cadena, ¿sí?, y fundamentalmente de márgenes. Y ahí, un poco entendiendo lo que planteaba Cosa hace un momento atrás, en la medida de que exista margen suficiente en la industria, estoy completamente seguro de que la industria va a tener la intención siempre de seguir invirtiendo, de seguir incorporando, porque es a través de esos márgenes que incluso tenemos la posibilidad de generar aquel anhelo del desarrollo que es los ingresos y mayores empleos, ¿no?, o mejores ingresos y mayores empleos. Yo creo que por aquí viene la ruta en términos de esta construcción de valor. Se discute ahora en el ámbito de la competitividad el tema de la creación de valor compartido. Sí, pero es un ideal, es una intención el compartir ese valor. Pero para poder compartirlo es importante primero crear ese valor. Y esa creación de valor se logra a través del aporte de cada uno de los actores en la cadena. Algunos creando valor, otros o más valor, otros creando quizá menos valor, que tiene que ver mucho con su eficiencia o la productividad, y quizá algunos actores destruyendo valor. Y le comentaba a Roberto ahora en la mañana de que cuando revisaba el diamante de Porter que también mostraban hoy, y me ponía a leer, me parecía que lo había leído ya en algún lado antes, allá por el año 2001-2002, en los albores de mi actividad profesional, me tocó ser parte de un estudio de competitividad del sector oleaginoso en Bolivia, en Santa Cruz. En ese momento Uruguay no existía en el mapa soyero internacional. Paraguay estaba entrando con un ritmo bastante interesante, pero aún por debajo de Bolivia. Bolivia oscilaba entre el sexto y el séptimo productor exportador en el mundo. China ya iba dando rondas por ahí, y ya vemos lo que hemos alcanzado el día de hoy, ¿no? Un Uruguay en los mismos niveles de producción, y obviamente luchando también por las exportaciones con Bolivia,
vemos un Paraguay que se ha disparado de manera astronómica y que sigue teniendo, como todos nuestros países, potencial de crecimiento, y que durante ese estudio se había logrado, dentro de un esfuerzo en el cual también CAF, yo sin estar en CAF, había promovido, que era el de los acuerdos de competitividad. Un poco el escenario que ahora se está dando con la mesa de oleaginosas acá, y le comentaba a Roberto de que se firmó un acuerdo donde se negoció entre el sector público y sector privado una serie de acciones y compromisos que se deberían cumplir, agrupados en 6 o 7 áreas temáticas. Al final de cuentas, ese comité aguantó 2 o 3 meses de reuniones, porque eran metas de muy largo plazo. Pero lo interesante es que, independientemente de haber continuado estas reuniones, ya habíamos logrado encontrar una visión compartida. Y esa visión compartida, de alguna manera, indujo a que cada uno de estos actores, con el tiempo, vaya alcanzando en gran medida estas metas que se habían planteado, ¿ya? Y para muestra nada más, me traje el acuerdo porque quería darle lectura a un detalle. Aquí está. Las prioridades que se identificaron en ese momento eran apoyo a la producción, principalmente a nivel de asistencia técnica, innovación en temas de semillas y demás, ciencia, tecnología e innovación, ya estamos hablando del año 2002, financiamiento y acceso al crédito, en el cual se ha ido sofisticando cada vez más el mercado, especialmente en Argentina y Brasil. Uruguay tiene un interesante avance también. Infraestructura y logística, que sigue siendo la piedra en el zapato de todos nuestros países. Comercio exterior y promoción de exportaciones, que es un tema que mencionaban hace un momento atrás, y calidad y desarrollo humano. Y vemos más o menos la misma configuración hoy, en el 2017, en términos de prioridades. Y hay que reconocer de que hemos avanzado en gran medida en muchos de estos ámbitos, y vuelvo a la palabra sofisticación. Y dentro de la sofisticación tomo el tema industrial. Y ahí yo creo que es un primer punto importante en el entender el rol que puede jugar, o cómo podemos entender esta temática industrial, siendo que ya la lógica antigua de tener un productor primario que le vende a un procesador o exportador que procesa ese grano y exporta a los mercados de fin, prácticamente está desapareciendo. El concepto industrial está inmerso en cada uno de los eslabones y está ligado a cada uno de los actores en la cadena, porque ese productor primario, agricultor, tiene que acceder a maquinaria que viene de un proceso industrial y un importante proceso de innovación permanente, y a eso remitámonos a la introducción de la siembra directa como un importante reto en el sector, que por suerte ahora está bastante diseminado. El desarrollo de genética en semillas, que implica también importantes inversiones a nivel global, y que de alguna manera nos ha permitido sostener al menos los niveles de productividad que tenemos en nuestros países, y en el cual todavía existe toda una discusión con respecto a los organismos genéticamente modificados. Tenemos el desarrollo de tecnologías nuevas, algunas traídas de Argentina y de Brasil, y algo similar entiendo que pasó en Uruguay, y además tecnologías propias y la creación de estos grupos, como los grupos CREA, que también se han diseminado en toda nuestra región. Entonces hay procesos de innovación y hay nada más procesos de industrialización bastante importantes. En el tema de semillas también hay toda una estructura de industrialización, y en los otros insumos agropecuarios. Por tanto, este es un reto mucho más amplio todavía, que nos saca de la lógica de la cadena productiva, nos saca de la lógica del clúster en un entendimiento territorial, y nos empuja ya hacia las cadenas globales de valor, y nos impone los retos. Tenemos las oportunidades, creo, allá al frente, en el horizonte. Tenemos las estructuras de los sectores bastante avanzadas ya en nuestros países, independientemente de que compitamos entre nosotros, pero es un mercado de commodities donde al final de cuentas se juegan márgenes, y en la oscilación de los precios, en la época de las olas altas, seguramente la prioridad de la empresa es mejorar su productividad, invertir en eficiencia, y en la época de las olas bajas, de hecho creo que la
la parte importante es en expresar esa eficiencia, esa productividad en la lógica de cuidar tus márgenes. Con márgenes hacemos responsabilidad social empresarial, con márgenes nuevamente generamos ingresos y empleos. Yo quiero lanzar esto un poco como una primera reflexión quizá en términos del camino que tenemos en el ámbito industrial, agroindustrial. Bueno, muchas gracias Miguel por estas reflexiones. Y Ignacio, desde tu perspectiva de los negocios internacionales, de los acuerdos comerciales, es decir, ¿cómo visualizas un poco todas estas temáticas y la estrategia comercial y los acuerdos a nivel internacional en una cadena agroalimentaria como la que estamos considerando? Bueno, gracias Roberto, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar felicitar a los autores, a Primavera, a Andrés y a Roberto, bueno, y obviamente con los comentarios que ya hicieron Jorge y Miguel, bueno, viene bien profundo el tema, ¿no? Yo quiero, antes de responder a la pregunta que me hacía Roberto, yo me cuestionaba cuando Primavera hablaba de esto de la especialización inteligente, ¿no? Y de que hay que seleccionar. Yo creo que Uruguay tiene un problema para seleccionar. Entonces allí ya tenemos una luz de por qué la política industrial en este país es bastante difícil, ¿no? Siempre las discusiones que se han dado, y bueno, yo he pasado por la Cámara de Industrias, he estado en organismos internacionales, he estado bueno, en diferentes lados y bueno, también bastante cercano a las cancillerías en las discusiones de estos temas, y yo creo que tenemos mucha dificultad a la hora de seleccionar, elegir, potenciar un sector y decir, bueno, vamos a dar las condiciones para que este sector se internacionalice o genere ventajas. Bueno, yo creo que eso me parece que es algo que tenemos que discutir. También tenemos problemas en interactuar entre los diferentes sectores, enormes, ¿no? Ustedes saben, algunos de ustedes saben que yo tengo cierta pasión por el mundo asiático, porque me parece que cualquier transformación que se le venga a uno en mente está pasando allí. Y bueno, parte de lo que ocurre en Asia tiene que ver con una muy buena combinación entre el sector público y el sector privado, ¿no? Donde la academia también cumple un rol clave, ¿no? Entonces yo creo que este libro está dando una discusión en el momento justo en un Uruguay que para mí todavía le restan tomar muchísimas definiciones vinculadas a política industrial, pero en particular a algo que es clave en el mundo hoy, que es los alimentos, ¿no? Y el valor agregado a partir de los alimentos, porque las transformaciones que se están dando allí son enormes, a impulso de la demanda, pero también de la oferta. Y ahí, bueno, hay cosas que me vienen, se dijeron realmente una gran cantidad de cosas muy interesantes, lamentablemente tengo poco tiempo, pero me gustaría decir mucho más de lo que puedo decir porque tengo un compromiso. Bueno, primero es desde el lado de lo que cambió en Uruguay, ¿no? Porque es verdad que hoy estamos hablando mucho de la soja, que es esa base competitiva que no existía hace unos años en Uruguay, ¿no? Pero creo que no es lo mismo esa oferta competitiva a la que está en Uruguay con la que tiene la región, por estas diferencias de cuánto se procesa, etcétera, ¿no? Entonces también hay que ver, porque me parece que a la hora de pensar en incidencias, en políticas públicas, hay que, bueno, ¿quiénes son los actores, ¿no? Hay un nivel de concentración altísimo multinacional en este negocio y no es tan fácil tampoco hoy generar a partir de eso algunos cambios. Y después a partir de la demanda, todo lo que pasa, ¿qué le interesa comprar a China? Pero ¿qué está pasando también en China, la demanda? ¿Qué está pasando con la producción en China? ¿Qué está demandando? Y lo que es más importante, ¿qué va a pasar dentro de 10, 15 años? Entonces, en todas estas discusiones, obviamente yo creo que este es un debate que Uruguay se tiene que dar, porque de cierta forma también se está dando en lo que tiene que ver con la celulosa, ¿no? Y es algo que salvando las distancias, es algo que Uruguay tiene que debatir un poquito más activamente. Yo pienso que no sé si estamos dando la discusión en cuanto a los acuerdos, y ya yendo un poquito más respondiendo a la pregunta de Roberto, está claro que en la fase primaria no necesitamos estos acuerdos, pero si uno analiza todo lo que tiene que ver con el valor agregado y los alimentos preparados y los servicios, sí se necesitan los acuerdos, ¿no? Y si uno analiza lo que ha pasado en el propio sudeste asiático, lo que ha pasado en la productividad de alimentos, que la gente desconoce, pero que Japón y Corea del Sur hacen en China. Pues la gente cree que Japón y Corea del Sur no producen alimentos, ¿no? Por supuesto que sí que producen alimentos y son grandes jugadores como lo es Estados Unidos. En Estados Unidos se sabe un poquito más. Pero ¿cuánto ha cambiado la industria alimenticia, el valor agregado
en Asia, en Japón y en Corea, por la demanda china y por los cambios de patrones de consumo, como decía Miguel, ahí está la clave. Y cómo esto se está dando en el sudeste asiático, o qué está pasando con Australia. Bueno, y ahí sí obviamente hay una gran cantidad de comprobaciones empíricas que tienen que ver con que se necesita cierto entramado industrial para pegar esos saltos hacia los servicios. No es de la nada. Naturalmente que los servicios vinculados con la minería de Australia tienen una base. No surgieron de la nada, ¿no? Y yo creo que esto hay que discutirlo un poco más. Y ahí hay dos cosas que preocupan, ¿no? El Mercosur y Uruguay, las dos cosas preocupan. Decía Jorge que algún día se iban a dar las condiciones regionales en el Mercosur. Bueno, van a dar algunas que tienen que ver con efectos del mercado, no creo que con más de hecho que de derecho. Yo ya creo un poco en el derecho del Mercosur. Entonces, me parece que es cierto que tienen que darse muchas condiciones regionales para que podamos pensar en unas cadenas alimenticias regionales. Eso todavía... Hay algunos esfuerzos que se están haciendo, pero me parece que todavía falta una definición estratégica. ¿Por qué? Porque en definitiva hoy cada uno exporta el producto primario, está preocupado por eso, ya algunos tienen una industria a partir de eso y no están pensando en regionalizarla. Por lo menos yo no lo estoy viendo en este sector. Sí lo veo en otros, sí veo estrategias específicas en el sudeste asiático vinculadas a cadenas globales de valor en el sector de alimentos, ¿no? Porque las cadenas globales de valor también se dan en el sector de alimentos. Eso es una discusión que pensamos solo en industria, ¿no? Bueno, los alimentos también son industria y ahí hay un gran encadenamiento de valor en servicios. Entonces yo creo que Uruguay tiene el debe, y el Mercosur tiene el debe, de darse cuenta que hoy enfrenta restricciones enormes en lo arancelario y no arancelario. Yo discrepé bastante con algo que dijo el ministro de Ganadería Guerre en su momento cuando se discutía si íbamos a cerrar un TLC con China o no. Vuelvo a decir que es un gran error que Uruguay no cierre un TLC con China, en términos particularmente de este sector alimenticio, ¿no? Y él decía, bueno, pero al final es verdad que hay aranceles. Bueno, hoy los aranceles, el problema no son las corrientes que tenés hoy con China de alimentos, es lo que podrías generar a partir de mejorar las condiciones de acceso. Y eso es lo que ha ocurrido en otros países. Pero ojo que es lo que ha ocurrido en Chile. Es interesantísimo el caso que estamos estudiando de la gran cantidad de alimentos que Chile empieza a exportar a partir de la mejora de las condiciones es así, porque además hay captación de inversiones y conozco obviamente el caso de COUSA por mi antecedente en la Cámara y esa asociación que decía Jorge, ¿no? La asociatividad empresarial es clave, pero la asociatividad empresarial para los chinos, por ejemplo, también tiene mucho que ver si tenés o no un TLC, porque no es el TLC, es el concepto de la cercanía, es el concepto de la amistad del negocio que tienen ellos. Entonces, para ellos, que el gobierno cierre un TLC con Uruguay es mucho más que el arancel. A China no le interesan los aranceles, ¿no? Y ayer decía algo en que no estoy de acuerdo, que lo sanitario va por otro lado, porque en definitiva Uruguay ya tiene acceso sanitario. Hay estudios que demuestran claramente que los accesos sanitarios que se obtienen a partir de protocolos sanitarios para la apertura de exportación de algunos productos no tienen nada que ver con los que se obtienen en el marco del Tratado de Libre Comercio. Por supuesto que este ministro lo sabe, pero es un tema de estrategia que se dicen cuando se plantean estos temas. Entonces, y cerrando la respuesta a tu pregunta, Roberto, creo que uno de los grandes problemas que tiene el Mercosur hoy es que se ha olvidado del acceso en el sector más protegido a nivel internacional, que es el de alimentos procesados, ¿no? Se ha olvidado tremendamente, y eso ha llevado también a una potenciación de la reprimarización, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Lo otro es, bueno, ¿cómo estamos reaccionando frente a eso? ¿Hay incentivos del Estado para reaccionar? Está bravo esto, ¿no? Esto es como la CEPAL, que siempre digo, ahora la semana pasada en Lima, un amigo de la CEPAL le explotó porque el público le decía, bueno, porque él hablaba de la reprimarización y esta preocupación que tiene la CEPAL. Bueno, ¿qué propone la CEPAL? Le decía desde la audiencia. Y hay muchas cosas que proponen, pero el problema es que los gobiernos no las implementan, porque no hay incentivos muchas veces, ¿no? Entonces tampoco es que, está todo muy estudiado, hay muchas acciones que se pueden tomar y no se han tomado. Entonces, y lo otro que me preocupa, no es solo cerrar acuerdos comerciales, sino para qué cerrarlos.
Porque no es solo cerrar un acuerdo comercial, tenés que tener una estrategia específica de promoción comercial, de captación de inversiones, de entender cómo vas a fomentar la asociatividad empresarial, de tener gente en las cancillerías o en los ministerios, y perdonen, pero en Uruguay no hay, que puedan pensar en perspectiva de 20, 25, 30 años para adelante. Estas discusiones en Uruguay no se dan. Y los esfuerzos que se generan cada tanto, yo he participado de algunos, el porcentaje altísimo se cae. O se cae porque la ambición es mucha, o se cae porque la ambición es poca, pero se termina quedando por el camino. No quiero ser muy negativo en la presentación de un libro que siempre es un hecho muy positivo, pero sí quiero dejar señalado que por lo menos en iniciación internacional, por lo menos en perspectiva, y por lo menos en poder mirar el mundo 25 o 30 años para adelante, yo creo que en Uruguay estamos muy mal, por escala. En Brasil y en Argentina hay otros pensamientos respecto a esto, incluso ya en Paraguay, pero creo que en Uruguay todavía estamos mal, porque no visualizo casi incentivos fuertes para tener esta discusión. Por eso, desde la academia, vale mucho la pena que hagamos este esfuerzo de discutir con los diferentes actores y de poner a disposición materiales académicos y técnicos que por lo menos sirven para discutir y para fomentar, ¿no? Y no quiero dejar de felicitar también al Instituto de Competitividad por sus 10 años, porque es el año en el que estamos, así que este es un evento que se hace también en ese marco, y felicitar nuevamente y agradecer a los autores. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias a los tres por los comentarios que nos han dejado, que como un poco utilizando las últimas palabras de Ignacio, este tipo de estudios lo que quiere significar es un aporte a la discusión de una problemática que uno visualiza, de un problema que uno interpreta y que quiere digamos, plantear un análisis y determinadas ideas para que sean discutidas. Ese es un poco el rol de la academia, trabajando activamente, como decía al inicio, con el sector privado y el sector público. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por participar, y no se vayan sin un ejemplar del trabajo, así lo pueden leer determinadamente. Muchas gracias.